Ser nombrado capitalidad de cualquier cosa, sea del diseño, sea de cirugía o cardiovascular o de cualquier otra cosa, siempre es bueno. Es bueno para la ciudad, es bueno para el país. Significa que todos los eventos durante un año que se hagan de esa disciplina se van a celebrar en tu ciudad. Por lo tanto, eso le va a dar notoriedad y le va a dar visibilidad. En este caso ese del diseño, pues fantástico. Fantástico por lo que me toca. Pero me imagino que el gran benefactor es la ciudad y sobre todo es el país, es el darnos a conocer y conocernos. Por otra parte, el poder tener aquí personalidades del diseño exponiendo cuestiones que de otra manera no la podrías ver en persona, pues está bien, ¿no? Está muy bien. Tiene capacidad de ayudarnos. Tiene capacidad de hacernos las cosas más fáciles cuando estamos hablando de objetos y cuando estamos hablando de la parte gráfica. La comunicación sirve para entendernos, para comunicarnos, para anunciarnos ciertas cosas en estos momentos. El diseño gráfico, realmente el grafismo, que es lo realmente sustantivo, que es lo importante, es inherente al hombre. No es una habilidad evolutiva, nace con el propio hombre, de su capacidad con la que materializa su necesidad de trascender, de dejar constancia de sus sensibilidades y de sus sentimientos. Hombre, lo importante, lo que más significa para Daniel Nebot es vivir. El diseño es una parte de mi vida, es a lo que me he dedicado durante mucho tiempo, porque es lo que más se parece a lo que me gustaría hacer. Realmente no sé lo que me gustaría hacer. El diseño es una actividad en la que he disfrutado enormemente y sigo disfrutando. El diseño me parece magnífico. No sé si tiene retos. La verdad es que no sé si tiene retos. Tampoco pienso que tengan que ser diferentes en este momento que en otro. El diseño ayuda a solucionar problemas, a ordenar las ideas, a conseguir objetivos. Y los objetivos pueden ser estos o pueden ser otros, pero al final el diseño actúa de la misma manera. Como decía antes, estudiando, ordenando y solucionando toda una serie de problemas que nos hace falta para realizar determinadas actividades o comunicarnos entre nosotros. El diseño creo que no tiene retos, tiene el reto del día a día.